Les pido que me acompañen en oración. Amado Señor, te adoramos en este día que tú nos has congregado para servirte, para escucharte, para adorarte. Te rogamos que tú nos ilumines, que nos des la gracia de tu Espíritu para comprender, para retener tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos amor por tu palabra, por tu ley, por tu justicia. Déjanos ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos. No nos dejes caer en tentación, Señor. No queremos hacer esto en nuestras fuerzas, no queremos buscar lo nuestro, Señor, sino que tú nos hables, que tú nos dirijas y que podamos ser alimentados y edificados en este día. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestras confesiones, hermanos, en el capítulo 19, párrafo 6. Capítulo 19, párrafo 6, es un párrafo un poco largo, lo voy a leer. Dice así: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Ese es nuestro párrafo. Entonces, como pueden ver, seguimos en el párrafo 19 y a manera de resumen, como para poner en contexto este párrafo extenso y voy a tratar de recordar algunos puntos que ya hemos visto en este capítulo para tener un contexto, hermanos. Ya hemos definido la ley de Dios como la voluntad, como la revelación de su voluntad. También ya hemos aclarado que la ley no es lo mismo que los pactos y que los pactos hacen uso de la ley para cumplir ciertos propósitos. O sea que en ese sentido reconocemos que la ley, al revelar el carácter y la voluntad de Dios, no puede cambiar, porque Dios no cambia. Pero que la condición de los hombres puede variar dependiendo del pacto bajo el que se encuentren. También distinguimos que aparte de la ley moral, estaban las leyes ceremoniales y civiles que apuntaban a Cristo, que tuvieron su pleno cumplimiento en Él y que ahora nos sirven para extraer principios de rectitud. Y por último, también aprendimos que la ley tiene una autoridad que la hace vinculante u obligatoria tanto para creyentes como incrédulos, y que el Evangelio no cancela ni abroga la autoridad de esta ley,
sino que más bien la refuerza. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. De manera que en esencia la confesión nos ha ido llevando de la mano para conocer de manera clara cuál es la relación que el creyente tiene con la ley. Y uno de los propósitos al llevarnos a entender esto es que podamos guardarnos de errores tales como el legalismo, que no es otra cosa más que la dependencia de la ley para justificación. Otro error del que nos está ayudando a huir este capítulo es el antinomismo, que se podría resumir como un menosprecio de la ley de Dios. Entonces, si queremos resumir la esencia de este párrafo tan largo, podríamos decir que profundiza en nuestra relación con la ley moral de Dios. Es decir, refuerza la idea de que aunque los creyentes ya son salvos, tienen todavía una relación con la ley de Dios. Y si quieren verlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que este párrafo nos enseña dos cosas importantes de nuestra relación con la ley. Primero nos da un aspecto negativo y luego otro aspecto positivo de nuestra relación con Dios, con la ley de Dios. En pocas palabras, por un lado nos afirma que todavía estamos vinculados a la ley de Dios y nos dice por un lado la manera en la que no estamos vinculados a ella, y después nos dice cómo sí estamos vinculados o relacionados con ella. Así que vamos a dividir en esos dos puntos nuestro estudio. Primero vamos a ver de manera muy breve la manera en la que no estamos relacionados con la ley. Dice la confesión: los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser justificados o condenados. Y también más adelante dice que los regenerados los regenerados están libres de la maldición y el puro rigor de la ley. En pocas palabras, los que han sido salvados por Cristo no están bajo la ley como una condición de vida. La ley no les dice haz esto y vivirás. La ley les dice haz esto porque estás vivo, porque Cristo te ha salvado y ahora Él te capacita para obedecer su ley, que es buena y justa. Y la Escritura testifica de muchas maneras esto. Pero como ya lo hemos tocado este tema de que los creyentes no están bajo el rigor de la ley, solo quiero citarles algunos pasajes que confirman esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación, la ley ya no puede condenar a aquellos que están en Cristo, pero hay una manera en la que sí la ley se relaciona y sí tiene autoridad sobre nosotros, y ese es el segundo punto de nuestro párrafo. Voy a leer otra vez cómo describe la manera en la que sí nos relacionamos con la ley. Dice: sin embargo, esta, refiriéndose a la ley, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les exige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que, al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él,
junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto a que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. O sea, los redactores de nuestra confesión usan esta frase, usan la frase, la ley, es de gran utilidad. Y nos dicen tres aspectos en los que es útil, es de gran utilidad. Esta frase nos introduce a lo que muchos teólogos llaman los usos de la ley, que en esencia son tres. El primer uso de la ley es la ley como regla de vida, o más técnicamente es su uso normativo. Después, la ley como un espejo o su uso pedagógico. Y por último, la ley como un medio para restringir nuestra corrupción, el cual es su uso civil. Y esto no se debe confundir con la ley civil, sino que la manera en la que se usa la ley para restringir el pecado. Entonces vamos a ver ahora de manera breve también cada uno de estos usos. Primero que nada, el uso de la ley como una regla de vida. Dice la confesión, como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Y una prueba de esto lo tenemos en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la ley es una norma o una guía para nuestro camino en la santidad. La ley es una norma de vida para que sepamos cuál es el camino que debemos andar. El creyente no la sigue para recibir una justificación a cambio de su obediencia. El creyente la sigue para hallar dirección, para hallar el camino correcto por el que debe andar. El segundo uso de la ley es la ley como espejo. Es decir, dice la confesión que la ley les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, y continúa hablando de cómo la ley nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a sentir una convicción de pecado, a tener una necesidad clara de nuestro Cristo y de la perfección de nuestra obediencia. Y en pocas palabras, esa idea se ilustra en lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, del versículo 23 al 25. Miren cómo lo dice Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En pocas palabras, vemos cómo la ley nos muestra quiénes somos. La ley refleja en nosotros cómo es nuestro pecado, cómo es nuestra obediencia, y por lo tanto nos lleva a Cristo. Romanos 3:20 también nos enseña, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez vemos aquí a la ley como un espejo. La ley dice, la ley no nos justifica, la ley nos da a conocer el pecado. Romanos 7:7 también dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado
sino por la ley. Así que ahí vemos otro ejemplo de cómo la ley es un espejo que nos refleja nuestro pecado. Por último está el uso de la ley como un medio para restringir nuestra corrupción. Y la confesión lo dice de esta manera: también la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto a que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar los pecados, mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Timoteo 1, primera de Timoteo 1, versículo 19. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, etc. Y luego Romanos 13, del 3 al 4 nos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí vemos cómo la ley infunde temor y por lo tanto restringe nuestra maldad. Deuteronomio 13:11 nos dice: para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a ser no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Es otra vez ese uso civil o ese uso restrictivo de la ley. Y en el caso de los creyentes, como la confesión lo aclara, la ley nos sirve a nosotros para estar conscientes de lo que nuestro pecado merece. Porque aunque ya no estamos bajo la ley, nuestro pecado sigue siendo pecado y sigue siendo merecedor de un castigo. El creyente ya no está bajo maldición ni bajo condenación, pero si peca, su pecado sigue siendo pecaminoso y sigue siendo en sí mismo merecedor del castigo. Entonces, la ley nos ayuda por medio de esas amenazas a infundir temor en nosotros. Yo sé que si peco no me voy a perder, no me va a condenar Dios, pero al mismo tiempo sé que si peco estoy pecando contra Dios y que eso es abominable ante Él. Y ese temor que se produce en mí no es un temor servil de un hombre que dice: tengo miedo de pecar, no voy a obedecer porque tengo miedo de que Dios me castigue. Ese no es el temor que produce en nosotros, sino un temor reverente, como el de José, como cuando él clamó y dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Ese no es un temor a pecar y luego de tener miedo de que Dios lo condene, sino es un temor reverente de decir: yo no quiero pecar así contra mi Dios porque Él me ama y yo lo amo. Así que a la luz de todo esto, la confesión concluye diciéndonos: de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. En pocas palabras, la confesión nos dice que si un creyente verdadero se somete a la ley y honra los mandamientos de Dios con un entendimiento claro de que no lo está haciendo para ser justificado ni para conservar su salvación, entonces no está demostrando que está bajo la ley como pacto, sino que ahora obedece la ley por amor a su Salvador. Cuando uno obedece la ley por amor a nuestro Dios y en virtud de la obra de Cristo, no estamos cayendo ni en el legalismo ni en el antinomismo, sino que estamos demostrando que ahora estamos bajo la gracia y que obedecemos a Dios por amor y gratitud
a lo que Él hizo por nosotros. Entonces, este párrafo espero que nos guíe a eso, a ver con claridad la hermosura de la ley y que nos lleve a esforzarnos en la gracia para no pecar contra nuestro Dios y a buscar diligentemente el camino de la santidad por medio de la santa y justa ley de nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, les recordamos que si hay dudas acerca del estudio, las podemos platicar en el Ágape. Y ahora vamos a pasar a la oración.